Radio España. En la sintonía de Radio España, de la mano de Federico Sánchez, te damos la bienvenida a Conversaciones Profundas, un programa donde abordamos temas de importancia e interés, aportando claves y conocimiento profundo a realidades cercanas a tu vida. Acompáñanos, sumérgete con Federico Sánchez en Conversaciones Profundas, para sentir que eres un ser humano lleno de fuerza, serenidad, confianza en tus infinitas posibilidades de crecimiento personal, bienestar emocional y ser feliz. Comenzamos. De nuevo te doy mi más cordial bienvenida aquí a tu casa. Conversaciones profundas, un tiempo para sentir esa conexión tan especial con la vida. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que son dos temas. Cuando hablamos de esoterismo, cuando hablamos de espiritualidad, ¿hay relación entre ellos o por el contrario no? Porque se habla y se habla y se habla de lo que es, de lo que representa el mundo esotérico desde los tiempos muy pretéritos. Y se habla mucho, se ha hablado de la espiritualidad y de una nueva espiritualidad de manera más actual. Bueno, de todo eso vamos a hablar. Vamos a intentar establecer pautas que nos permitan comprender mucho mejor. Para eso tenemos a nuestra invitada. Ella es socióloga, es terapeuta experta en transformación personal, es chamana y es secretaria general de la Academia Española de la Espiritualidad. Damos la bienvenida a Genia Dávila. Genia, ¿cómo estamos? Gracias por estar con Muy nosotros compartiendo. gracias a ti, Federico. Muy feliz de estar aquí contigo de nuevo y de poder compartir estas charlas maravillosas. Aquí en Conversaciones Profundas, en Radio España. La verdad es que es un tiempo apasionante. Fíjate, esoterismo es espiritualidad, es una forma específica de espiritualidad o no tienen realmente nada que ver. Hombre, está conectado. Creo que está conectado en cuanto... Yo lo que creo que el esoterismo se confunde un poco con ciertas cosas o elementos que asociamos a la espiritualidad, ¿no? Esoterismo significa conocimiento secreto. Entonces, en mi estudio, en mi idea, en mi experiencia, el concepto del esoterismo viene de que muchos conocimientos espirituales o prácticas de alta conciencia o para desarrollar la alta conciencia venían siendo practicadas por sociedades, por grupos que actuaban de manera secreta, o sea, eran secreto, ¿no? Y de ahí deriva la conexión con la espiritualidad, con prácticas y conocimientos y transmisión de conocimientos que se mantenía en secreto y que se transmitía dentro de un círculo, ¿no? Sacerdotes, sacerdotisas, chamanes o que transmitían su formación y esto era como un grupo reducido, ¿no? No se transmitía a todo el mundo, ¿no? Y viene de las sociedades esotéricas, las sociedades secretas que tenían conocimientos que no eran vox populi. Conecta con la espiritualidad, sí, porque estas prácticas estaban en muchas ocasiones relacionadas con la vida espiritual o con la práctica espiritual o con el desarrollo de la conciencia, el entendimiento de la conciencia, la trascendencia. Ahora, yo creo que el término esoterismo hoy en día está más asociado a tarot, rituales, no sé qué. Bueno, claro, viene un poco de ahí, ¿no? O sea, viene de ahí también, ¿no? A un conocimiento que no es para todo el mundo o no es de todo el mundo Ujú. y se confunde un poco con lo que es la espiritualidad y lo que es a lo mejor para mí el trabajo de la sanación o del desarrollo personal, la transformación personal, incluso el trabajo de psicología transpersonal
que tiene un sentido que tiene un sentido espiritual, Ujú. ¿no? O que te ayuda a alcanzar ese entendimiento, ese conocimiento de la espiritualidad, el conocimiento de ti mismo, la conexión interior, la trascendencia, bueno, estas cosas que tú y yo hemos hablado tantas veces. Y un Sí. poco como que es un término que está un poco denostado, ¿no? Como que Mm. eso que tú haces es esotérico, dices tú, pues, no, realmente no, ¿sabes? Son términos diferentes, ¿no? Sí, la verdad es que hoy día, desde hace unos años, y la palabra esotérica parece, o esoterismo, parece que tiene una connotación negativa. Quizás tú lo Mm, indicabas, porque se ha realizado un muy mal uso y se han metido dentro del esoterismo, que como indicabas, vuelvo a repetir, es ese conocimiento oculto, secreto, que se transmitía mm, a las personas quizás más iniciadas. Y hoy se ha popularizado de una manera, desde mi punto de vista, demasiado chabacana, empleando un término un poco mm, castizo, que diríamos por aquí, ¿no? Pero es cierto que el campo de la espiritualidad y el esoterismo han tenido y tienen una relación. Pero yo observo en muchas personas con carácter espiritualista que se quieren alejar, Jenny, a lo más posible de este tipo de términos o expresiones que tiene que ver con el esoterismo. ¿Hay una nueva espiritualidad? ¿Tú sientes que hay un renacer de esta nueva espiritualidad o no? ¿Es una espiritualidad que se adapta a los tiempos actuales? Yo creo que hay un renacer, creo que hay cambio. Yo siempre he dicho que desde el año 2012 yo noté un Ujú. cambio en relación a hablar de temas espirituales con la gente que antes no se hablaban tan abiertamente o la gente no lo expresaba tan abiertamente. Y yo sí sentí a partir de ese año, sí fue muy notorio. Mi hija a veces me comentó, mamá, es que hablas de estas cosas y la gente te escucha y capta las ideas, entiende y le interesa el tema, ¿no? Hablar de terapias energéticas, de terapias alternativas, de meditación, de cosas claras, sí que están muy en la boca de todo el mundo, ¿no? Y pues igual, ¿no? Este señor que está haciendo, este doctor que está haciendo charlas, vídeos sobre la muerte, el más allá. Creo que esos testimonios siempre han existido, siempre ha habido. Lo que pasa que ahora hay gente, María Alonso Puig, el doctor Segarra, gente que están hablando desde el ámbito médico-científico de esos mismos temas. Eso antes no lo veías, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando mi hija era pequeña, yo la llevé al psicólogo para ayudarla, ¿no? En sus procesos y aprender, que la enseñaran a relajarse y todas estas cosas. Y mi hija le comentó a la psicóloga que ella veía gente a los pies de la cama. Y la psicóloga me miró y me dijo, oye, qué imaginación tiene esta niña. Y yo me callé, claro, no iba a entrar en esa dialéctica con ella, en esa conversación con ella, porque sabía, fue muy evidente que no lo iba a entender. O sea, y yo dije, bueno, es que si la niña ve gente a los pies de la cama, yo los llevo viendo también desde que soy una cría. Entonces, yo ya sabía, yo ya manejaba ese tema, ya lo estaba gestionando. Entonces, no era algo que para mí fuera ni sorprendente, ni raro, ni extraño, ni pensara que es una cosa que se está imaginando, ¿no? Entonces, ahora mismo eso ya está más en el círculo de lo que es la medicina, la psicología. Yo cuando estudié duelo, tuvimos un seminario con Robert Neimeyer, que es una eminencia en duelo mundial. Mm. Y a mí me sorprendió porque yo a los psicólogos con los que estaba trabajando en aquel momento no hablaban de esa parte espiritual, ¿no? De que viniera a lo mejor una persona y te dijera, es que siento al fallecido, es que he visto al fallecido. Y este señor tenía muy en cuenta la parte espiritual y daba apertura a que alguien te viniera en duelo y te contara este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es un enfoque que es muy necesario, creo que es una parte de nosotros que ha sido muy obviada o se obvia en ciertos sectores de la sociedad, pero que es una parte de nosotros inevitable, inexcusable, no, sí puedes querer no verlo, pero está ahí. Y que eso sí ha habido un cambio, sí hay una mayor apertura, porque sí hay más difusión del tema, hay más conversación sobre el tema, hay más apertura de la gente a contar sus propias experiencias, porque mi experiencia es que todo el mundo, quien más, quien menos, ha tenido una experiencia extrasensorial, eh, algo que no sabe explicar, no puede explicar, ¿no? Y dice, bueno, pues sí, es verdad, hay algo.
Luego está la parte del miedo, que mucha gente tiene miedo. Entonces prefieren no hablar del tema porque le da miedo. Pero yo creo que sí ha habido un cambio. Yo sí lo siento así. Y yo soy muy sensible, tú lo sabes. Y, y sí Sí, lo siento así. sí. La verdad es que a partir de los años 70, 75, ya la década de los 80, hubo una importante revolución con planteamientos también de médicos, de psicólogos, de filósofos, de pedagogos, que trabajaron todo lo relacionado con las experiencias cercanas a la muerte. Y fue una ebullición, muchas empezaron a salir casos, las personas empezaron en los 5 continentes, sin contar la Antártida, a hablar de esas experiencias que habían tenido, de esa otra realidad diferentes y médicos también, empezaron a investigadores. Y eso yo creo que ha cambiado, es importante, ¿no? Y hoy hay un florecimiento de Mm. esos tiempos, se va recogiendo. Y hay muchas personas que ya, sin ningún tipo de pudor o de reparo, pues expresan experiencias que han tenido. Y en ese sentido comparto lo que tú decías. Fíjate, marcabas una fecha. Mm. 2012. El 2012 era muy esperado por muchas cosas, el calendario maya, el mundo se acaba, a un final de ciclo, y realmente tú que conoces el mundo chamánico, porque eres chamana, eh, ¿cómo ves el mundo hoy día del chamanismo? Hemos realizado algún programa también en conversaciones profundas o en otros programas, también hablando de la realidad del mundo del chamanismo, porque hay una mezcla enorme, una confusión dantesca. Ahora han salido chamanes por todas partes y chamanas. Es decir, parece que Ah, pegabas sí. un S y unas setas y crecía todo el mundo, ¿no? ¿Cómo ves desde este 2012, por todo el tema maya también que tú lo indicabas, el mundo del chamanismo, como mundo esotérico, como mundo espiritual? ¿Cómo lo contemplas? Para mí no es un mundo esotérico, creo que ya no es un conocimiento secreto, ¿no? Ha habido una expansión de la medicina, para mí es medicina, así que yo le llamo medicina, porque luego también hay gente que se pone a discutir estas cosas. Mm. Y, y creo que es un conocimiento que se está expandiendo, que está saliendo de las fronteras ¿no? del mundo del Amazonas, ¿no? De la América Andina. El chamanismo no es solo el chamanismo andino, ¿no? El origen del chamanismo está en Siberia. Siberia. Y yo creo y entiendo, aunque esta discusión la he tenido con algunas personas a veces, que el chamanismo es algo global. O sea, en todo el mundo ha habido prácticas chamánicas. Las prácticas de los druidas en el celtas es chamanismo, ¿no? Es trabajo con la naturaleza, con las plantas, con la energía de la tierra. Al final el chamanismo es un trabajo con la medicina de la tierra. Y yo veo que está bien, que ha habido una apertura muy grande, ¿no? Han empezado a venir los chamanes, sobre todo hacia Europa, de Latinoamérica, de Sudamérica, y se ha expandido tanto que está perdiendo o ha perdido un poco la sacralidad, ¿no? Creo que aquí no se trata con la sacralidad que tiene, con la sacralidad que representa, ¿no? Que se le debe. Y porque conecta con algo de ti que es absolutamente sagrado. Y es como decir, la tierra nos ha dado algo para ayudarnos a evolucionar, a enfrentarnos a nosotros mismos, a conocer. Creo que el conocimiento que puedes tener a través del chamanismo es absoluto y eso es sagrado. Y se ha guardado durante siglos como algo sagrado. Y se ha tratado como algo sagrado. Entonces, la expansión que está habiendo de todas las prácticas chamánicas hacia Europa hace también, como todo, ¿no? Que la energía se disperse. Sí. Cuando tú no guardas y no controlas algo y la energía se dispersa. Entonces ahora hay gente que en un fin de semana va a hacer un curso de chamanismo y habla de chamanismo. Y dices tú, pues es que eso no es chamanismo. Realmente has aprendido ciertos ritos, ciertos rituales, o gente que en un fin de semana se va a hacer un curso de chamanismo y en un fin de semana le dan un kit de palo santo y no sé qué y ya es un chamán. Y dices, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Sí. Mm, Pero sí, Yo sí los hay, sí. Sí, 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 yo lo he visto y me lo he encontrado. Entonces, claro, el chamanismo es algo que se aprende desde la práctica. Y la práctica de tu trabajo con las plantas sagradas, con los rituales sagrados, con el conocimiento sagrado de la tierra, de los elementos, de cómo todo encaja, de cómo todo se une, de cómo todo se conecta. Y es un trabajo de práctica personal muy intenso. Esa es mi experiencia. Ujú. Muy Fíjate, intenso, muy sí. duro. Ujú. Entonces,
porque al final es una autotransformación, o sea, es algo que está conectado a ti muy profundamente y es un trabajo para ti. Que luego la planta o las plantas o la experiencia te dé la bendición, la conciencia y te diga, mira, esto lo puedes dedicar a los demás y esto tú lo estás recibiendo porque viene en tu linaje y es para que tú lo compartas con los demás y ayudes a otros, vale, pero el trabajo propio es fundamental. Y ahora y te digo que no solo en el tema del chamanismo, en cualquier otra práctica que vayas a realizar. Yo recuerdo gente que hacía una maestría de Reiki y ya se creían que eran, ay, soy maestro de Reiki. Y yo pensaba, pues si yo hice la maestría y tardé 5 años en dar un curso de Reiki y 5 años en yo sentir que tenía ¿cómo decir? La fuerza moral o que yo podía dar eso, ¿no? Y entregar eso. Que yo Sí. tenía ya el bagaje, la enseñanza, la sabiduría para transmitir y hacerlo bien. Entonces, creo que al final va en la persona, ¿no? Hay personas que están haciendo prácticas espirituales o aprendiendo cosas y están en modo esponja. Creo que todos tenemos una etapa esponja dentro de ese despertar. Pero llega un momento en el que tú tienes que ubicarte y que todo eso tiene que servir para que te ubiques, ¿no? Esto es lo que dicen de que si el camino no pasa a través del corazón, no es un camino. O sea, ese camino te tiene que llevar a un punto que para mí es el mismo en todo el mundo. Ujú. Fíjate, es muy interesante. Recojo lo que vienes diciendo y también hace unos breves instantes hacía referencias a ese trabajo con la naturaleza, ¿no? En Europa se ha hablado mucho de la imagen natural de la Wicca. Sí. Y hoy día el término magia, una parte se asociaba con esoterismo, siempre ha estado muy alejado del campo de la espiritualidad porque se quería que la magia eran prácticas, sin entrar en la magia negra, magia roja, magia blanca, etcétera. Pero ¿crees que hoy día la magia como tal, no hablo del mago ilusionista, evidentemente, se comprende, está olvidada, ya nadie habla de ella o está alejada a conceptos muy negativos? Yo creo que es que no se comprende realmente lo que representa la magia. Para mí la magia es la sincronicidad y, y es el comprender que hay elementos, no fenómenos que se dan porque todo está conectado y cómo está conectado y entender esas conexiones y por qué se pueden dar esos fenómenos. Y para mí, ahora hay mucho, está muy de moda. Claro, a ver, yo me muevo mucho, yo me muevo en este ámbito, con lo cual digamos que yo tengo un filtro, ¿no? O Ujú. lógicamente me llega mucha información o estoy conectada con mucha información en relación a estos temas, ¿no? Y, y me encuentro con gente que está como yo, muy metida en el tema, gente que está entrando y gente que cero. Que ni entra ni sale. Sí, sí, que ni entra ni sale, ni se le pasa por la cabeza mínimamente y entonces todos los que hacemos estas cosas somos charlatanes o tal o cual o no, cero conexión espiritual, cero conexión con su ser trascendente. Y repíteme la pregunta, Federico, que te estaba diciendo Sí, esto y se me... no, era realmente la idea de magia hoy día. Es decir, Sí, sí, está totalmente olvidada, si es muy negativa la carga que tiene, si no tiene nada que ver ni con el esoterismo ni con la espiritualidad, lo que se piensa hoy acerca de la magia, cuando sobre todo en Europa hemos tenido una magia muy poderosa, todo el tema de la Wicca, una magia natural, ¿no? Que no tiene natural. nada que ver con ciertas magias que se han practicado, o magias afrocubanas, Claro, afro... es que el tema de la magia está muy relacionado con el tema del ritual. La magia está muy conectada con la realización de rituales. Rituales para conseguir algo. Dentro de todo ese campo está la magia blanca, que es la magia que tú haces o los rituales que tú haces para enfocar. En realidad, un ritual es un proceso en el que yo enfoco la energía en algo. Entonces, como además somos seres muy simbólicos, el trabajo simbólico ayuda a dar fuerza a eso que nosotros estamos enfocando o queremos conseguir. Entonces, la magia blanca es la magia que tú haces sin dañar a nadie. Luego está eso que conocemos como magia negra, Ujú. que es todo lo que se hace en contra de la voluntad de otra persona. Por eso se llama magia negra. Yo de la Wicca no puedo hablar mucho porque lo desconozco bastante. Sí que es verdad que he tenido contacto con personas que practicaban Wicca y a mí nunca me ha llamado la atención porque hay ciertas prácticas que para mí no son. Para mí el libre albedrío es sagrado, entonces cualquier ritual o práctica que tú realices que implique
generar o incidir o condicionar la voluntad de otra persona, no, para mí no. Entonces, no he indagado mucho nunca el tema, nunca me ha llamado excesivamente la atención. Creo que ahora hay mucho, como todo, mucha información y mucha desinformación, Sobre ¿no? todo esa información, sí. Y que la magia es algo muy simple en realidad y muy sencillo de lograr cuando uno está centrado y está alineado en sí mismo. Para mí la magia de verdad es la sincronicidad de que tú estés alineado con las más altas vibraciones o frecuencias de la realidad, del universo, de la vida, y entonces las cosas se producen por sí solas y se producen eso que llamamos milagros, ¿no? Que Sí. yo también creo que se llaman milagros porque son inverosímiles para la gente que está cerrada o tiene una mentalidad muy rígida, muy cuadrada y no da paso en su propia vida al, a eso, a la magia, a la fantasía, a darse cuenta que si yo lo enfoco, lo creo, lo pienso, lo voy a generar, lo voy a crear, ¿no? Y me recuerda una frase que mi hermana se reía una vez porque yo no recuerdo el autor, pero decía que alguien que no cree en la magia nunca va a ser capaz de realizarla o de verla en su vida. Ujú. Y es Sí. así. Yo he aprendido que no se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Que si yo creo, lo creo, ¿no? Si yo creo, lo estoy creando, lo estoy Ujú. manifestando. Co-creadores, sí. O sea, ahora, si no pasa por mi esquema, si no pasa por mi visión, si es una idea que a mí ni se me pasa por la cabeza, muy difícil se va a dar, Ujú. ¿no? O sea, yo me voy Sí, conectando con muchas cosas y cada día tengo más claro que las cosas en las que me voy conectando porque están dentro de mí y que atraigo cierto tipo de personas porque esa es la energía que yo tengo. cierto. A mí me gusta hablar mucho de la magia de la vida. Digo que la vida es Vale. mágica. Y fíjate, cuando se habla de la ley de la resonancia, de la ley de la atracción, estamos hablando realmente de realidades mágicas que para mí la magia es un acto sagrado. Es decir, decía Agustín de Hipona, San Agustín, cuando tú hacías referencia a los milagros se producen no porque contravengan una ley natural, sino porque no sabemos explicar realmente esa ley, ese aspecto. Y muchas veces las personas se sorprenden porque la vida cambia. Y en un momento determinado, la vida te puede cambiar maravillosamente si nosotros tenemos una actitud fundamental. Si te digo más allá, ¿qué te sugiere, Genia? Pues Pues mira, más más allá, allá de qué, claro. de dónde, más allá de dónde, Claro, más allá. Más allá más allá de la, más allá de la más vida, allá más allá de la muerte, más allá. de la La muerte. trascendencia. Bueno, tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Mm, Ninguno de los dos creemos en la muerte. Entonces, sí. más allá el infinito. Mm, Federico, mi experiencia es que somos seres infinitos, que yo siempre digo, desde hace 5 o 6 años, que tuve una experiencia mística muy profunda de disolución total del ego. En chamanismo se le llama muerte mística. mm, Yo digo que para mí fue una experiencia de no existencia, ¿no? Que en el momento que tienes la experiencia, pues no la estás comprendiendo, no la estás porque es vivencia pura, pero después, cuando sales de ese trance, empieza a caerte la información, ¿no? Yo le llamo fichas de conciencia, como en el juego de mm. la transformación. Y fichas de conciencia, ¿no? Conocimiento, respuestas. Y yo he tenido numerosas experiencias, tú sabes que he tenido muchas experiencias místicas Sí. desde que era muy jovencita. Entonces, para mí el más allá ha formado parte de mi vida. O sea, yo nunca he pensado más allá, más acá. Eh, hay gente que le cuesta creer cosas, ¿no? Pero para mí lo que me cuesta es no creerlas, porque tengo una vivencia muy clara de ellas, muy real. Y, cuando eres un crío, pues manejas estas cosas de aquella manera. Cuando eres joven, pues te desbordan a veces, incluso representa también tener una alta sensibilidad y esa alta sensibilidad la tienes hacia todo. Pero cuando ya empiezas a trabajarlo, a integrarlo, es una experiencia maravillosa de la vida. Mi vida no está limitada. Mi vida no está limitada por un miedo a la muerte,
por un miedo al más allá, por un miedo a qué va a pasar, y sobre todo tiene una riqueza que para mí no la tiene la vida de las personas que creen que un día van a fallecer y ya no hay nada más. A mí ese pensamiento me ha resultado siempre tan inverosímil. O sea, jamás ha Sí. cabido en mi cabeza que la Mm. vida está limitada por un momento y que tú surges aquí de manera espontánea, vives esta experiencia y desapareces. ¿Qué sentido tendría eso? Ujú. Eso no tiene ningún sentido. Eso hace que nuestra vida carezca total y absolutamente de sentido. Muy buena reflexión, Genia. A mí hay una frase que me encanta y es que vivir es una experiencia maravillosa, eterna, en el presente eterno. Y es esa sensación. Tú que además eres una terapeuta energética, trabajas mucho. ¿Cómo ves el tema de las terapias energéticas? Pues mira, la verdad es que ahora estoy como, he estado tan centrada en mi propio proceso, en mi movimiento, en los cambios de cierre del ciclo del 2025 y iniciar este nuevo año, ¿no? Este nuevo ciclo de 9 años que empieza ahora, que estoy un poco desconectada de cómo funciona eso a un nivel más global, ¿no? Yo creo que están habiendo cambios muy profundos. Creo que a veces la gente no es tan consciente de lo profundo que son los cambios que está habiendo, que todo esto tiene un sentido, que estamos evolucionando, la humanidad como colectivo sigue evolucionando y estos cambios forman parte de nuestra evolución, aunque a veces los percibamos como caos. Afortunadamente se está abriendo la mentalidad más a esto todavía, ¿no? Existen otras formas de sanación, existen otras formas de poder gestionar nuestra vida, ¿no? El tránsito que hacemos en Gaia, en la Tierra. Y bueno, a ver, a nivel más mundano, el bienestar, ¿no? La salud mental, es algo que está tremendamente en boca porque estamos todos fatal o está todo el mundo fatal. Entonces, necesariamente, ¿no? Ujú. Eh, la gente se abre a probar otras formas de sanarse, de gestionarse, Mm. de trabajar, de conocerse, a querer conocerse, a poder entrar en uno mismo, ¿no? A ser mucho más consciente de la importancia de la salud mental, de cómo lo emocional afecta a lo mental. Pero bueno, la información le llega también a quien la busca y quien la quiere. O sea, Cierto. yo he encontrado mucha información y he aprendido muchas cosas buscando, indagando, leyendo, cosas que probablemente hay gente que ni se le pasan por la cabeza. Mm. Sigue habiendo gente muy cerrada también. Pero bueno, creo que cada uno estamos en nuestro sitio, en nuestro lugar, cada uno está donde quiere, o sea, eso lo sé, que cada uno está donde quiere estar a nivel espiritual, ¿no? A nivel, su ser está donde quiere estar, está haciendo lo que tiene que hacer, con lo cual tú tampoco puedes forzar ni empujar la evolución ni el trabajo de nadie y, y ya está. O sea, al final, para mí esto es un proceso de paz personal, de centrarse uno que si cada uno estuviera enfocado en eso, el mundo sería maravilloso. El otro día tuve una experiencia que dices, es que si todos estuviéramos en el amor, Mm. claro, estaríamos de vuelta en el paraíso, porque no habría nada que no funcionara, no habría nada que estuviera mal, no habría nada. Cuando tú te das cuenta lo que es estar en esa frecuencia, lo que representa, estoy en la frecuencia del amor y lo que siento y emana de mí hacia todas las cosas es puro amor, cero sombra, Federico, cero sombra. Dices, Pues ¿por qué? sí, sí, Genia, continúa, perdona. Dices, ¿por qué funcionamos como, por qué está el mundo como está? O, jolín, dejemos de generar porquería, dejemos de generar tanto pensamiento negativo, tanto miedo, tanta densidad. ¿Por qué no te llega? Yo es que cuando veo tantas cosas de... Mira, esta charla comenzó porque estuvimos hablando, ¿no? Y la idea de diferenciar estos temas. Hay mucha gente que confunde la espiritualidad con hacer rituales, con echar las cartas. No, eso no es espiritualidad, ni siquiera es esoterismo en realidad. Eso. Pues la gente le llama esotérico a todo eso. Y eso lo confunde con lo espiritual. No, lo espiritual es un viaje personal. Es un viaje de autoconocimiento.
Porque cuando tú viajas hacia adentro, es cuando tú te conectas con la totalidad y con lo divino. Y entiendes muchísimas cosas de todos los conceptos que tenemos espirituales, religiosos, etcétera. Pero ese viaje no lo hace todo el mundo, porque no todo el mundo quiere entrar adentro, porque ese viaje conlleva la verdadera espiritualidad y la verdadera iluminación, conlleva transformar la sombra y enfrentar la oscuridad, ¿no? Como decía Carl Jung, que no se hacen, eh, no se trata de conectarte con lo fantástico, la luz, no sé qué, no, se trata de enfrentar tu sombra y tu oscuridad, que es algo que tú has creado en tu experiencia humana y en tu experiencia de encarnación humana. Pues Pues te la, toca. pues la verdad, desde ese viaje maravilloso del que nos estás hablando, Genia, agradecerte que hayas compartido este tiempo aquí en conversaciones profundas. Sé que tienes muchos proyectos. Esta es una fase, tú indicabas hace breves instantes ese nuevo ciclo, ¿no? Que se ha abierto de 9 años y estás ultimando también todo un cambio muy importante a tu página web. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo sería la forma de hacerlo, Jenny? Bueno, yo siempre deletreo mi nombre porque sí es complicado. Mi nombre se pronuncia Ginia, pero se escribe Genia con J y mi apellido es Dávila con D y con V. Entonces, si me buscan en redes como Ginia Dávila, les va a salir mi página de Facebook, que es lo que tengo ahora activo. La verdad que yo no soy muy activa ni estoy muy activa en redes sociales. Las redes sociales me cortocircuitan un poco y sería la forma de conectarse conmigo y buscarle. Me pueden mandar un mensaje privado y conectarse conmigo ahora en este momento. O pueden escribirme a ava, con una H entre la B y la A, punto sanación arroba gmail.com. Ahí también me pueden escribir. De momento estoy trabajando en la página, me está costando, la verdad, que a mí hay ciertas cosas que son tan Sí, sí, sí. pero sí, es que ha habido yo he subido tal transformación con todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? Con todo el trabajo que yo realmente fehacientemente personal he hecho, que, que se ha transformado también el enfoque y lo que yo ahora mismo sé que tengo que transmitir o que tengo que ofrecer al mundo, ¿no? Ha sido mi viaje, ha llegado a un fin de etapa y en la etapa nueva lo que yo tengo que ofrecer es diferente a lo que yo venía ofreciendo. Ujú. Entonces estoy ahí intentando encajar las piezas, ¿no? Es como, has hecho un viaje, tú imagínate que has llegado de un viaje larguísimo, cargado de maletas, liberado de cosas, pero a la vez lleno de otras, ¿no? Que necesitas colocar y ordenar para decir, mira, ven a ver esto, ¿no? Que te he traído esto, no tengo esto para ti. Hemos compartido una etapa de este viaje. Seguro que es un viaje maravilloso que está realizando Jenny Dávila. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí una vez más. Es tu casa, conversaciones profundas. Seguro que esos cambios van a ser muy intensos, muy maravillosos y muy positivos. Muchísimas gracias, Jenny. Un abrazo desde el alma. Gracias a ti, Federico, siempre. Pues simplemente agradeceros a todos también que estéis ahí compartiendo con nosotros. Recuerda que tú, sí, tú eres lo más importante de la creación. Sé tú misma, sé tú mismo, siempre. Fuertes abrazos infinitos.